Bueno, muy buenas tardes, muy queridos amigos de la Sociedad Bolivariana en el día de hoy y demás personajes que nos acostumbran a oír. Tenemos hoy, vamos a seguir con un tema sumamente interesante, que son los comentarios sobre la gesta de Bolívar y Sucre en Ayacucho, en la tercera parte, que nos la va a dictar nuestro buen amigo y compañero, el doctor Alberto Abello Moreno. Él es un historiador de gran talla. Es un periodista también de mucho valor, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento, expresidente del Centro de Estudios Colombianos, es director de varios medios de comunicación como el Nuevo Siglo, el Excelsior Nacional, Porvenir Internacional de México y la agencia de noticias FCNA de los Estados Unidos. Entre sus obras sobresalen Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, y así como más o menos 200 ensayos de historia y política, de manera que él nos honra hoy con su presencia y con sus conocimientos que son muy vastos. De manera que con mucho agrado le doy la palabra a don Alberto Avelio Moreno. Buenos días, estimada audiencia, señor presidente doctor Miguel Santander Ávila, estimados amigos. Eh, pues este sitio de interpretación y de charlas, porque esto no se ha tratado de una cuestión cronológica, sino de interpretación y unos comentarios sobre diversos hechos entrelazados entre sí, en los que participa el libertador Simón Bolívar, el mariscal Antonio de Sucre y numerosas personas en el Perú, en Colombia, Bogotá, en Caracas, grupos de Argentina, de todas partes, de Chile. Pues esto tiene un gran interés. Me he encontrado con muchas gentes que me han manifestado que están pendientes de todo lo que estamos hablando acá, porque, por ejemplo, la gente cuando consulta Google, que es lo que hacen muchas personas a través del móvil, a través del computador, el ordenador, pregunta quién fue el verdadero libertador del Perú. Entonces, el que hace la pregunta, la respuesta es el general San Martín. Entonces, ahí viene el polémico. El general San Martín, junto con O'Higgins y con gente muy valiosa de Chile y Argentina, libró unas batallas muy importantes para liberar el Perú y alcanzó a estar en Lima y pues, desde luego proclamó la libertad del Perú, eso es cierto. Pero esa libertad fue muy precaria, no la alcanzó a conquistar en todo el territorio, tuvo graves problemas y después el apoyo que necesitaban las Provincias Unidas, que necesitaba de Chile, se debilitó y entonces me tocó ir a Guayaquil, donde parece que tenía dos miras, una que era la República del Sur. Guayaquil se había liberado por su cuenta, se había liberado por su cuenta. Entonces hay la posibilidad de hacer una nueva república, sería la República del Sur con Panamá, con Guayaquil y con el Perú. Por eso pensaba recuperar su popularidad, dicen algunos, eh, y el dominio del Perú. Él hizo muchas cosas buenas en el Perú, es un gran general, un hombre extraordinario. Eh, con Bolívar esa entrevista fue muy trascendental. Inclusive él le dijo en un momento dado a la conversación a Bolívar, según algunos historiadores, está dispuesto a servir a los órdenes, si fuera el caso.
pero Bolívar pensaba que ya eso debía ser una campaña que le había ido uno solo, no era partidario de una campaña bicéfala. Y San Martín, un hombre con cierto sentido de la grandeza, un noble en muchos aspectos, prefirió abandonar América que quedarse en el Perú, había perdido un poco el respaldo de las Fuerzas Unidas, tal, ¿no? Fuera de eso tenía una postura política muy distinta a muchos de los libertadores de la época. Entonces, ya vimos, y vimos todos, que Bolívar tiene que complementar toda la lucha que se debía hacer en el Perú para poder libertar realmente el Perú. Todo lo que dice Google, de que fue el libertador de San Martín, él proclamó la libertad y trató de hacer la libertad del Perú, pero no la pudo consagrar, porque si la hubiera consagrado, obviamente hubiera tenido que ir Bolívar al Perú con un ejército, y él supe con un ejército a liberar el Perú. Entonces, ese es un tema que es trascendental en esta conmemoración que estamos haciendo de lo que fue la batalla de Ayacucho, su importancia, su significado, su trascendencia. Eh, Como todos sabemos, esto era un imperio. El imperio era un imperio muy bien administrado, muy bien administrado por España, y las personas podían trasladarse de algún lugar a otro. Había comunicaciones entre las mismas instancias administrativas del imperio, y como ya destacamos, había sobre todo algo que es fundamental, es que se aplicaba la ley, la autoridad. En eso contrasta un poco con las repúblicas que nos sucedieron en la independencia, y no en todas partes la autoridad y la justicia lograban imperar. En el caso de Colombia, por ejemplo, donde la Corte Suprema de Justicia dice que escasamente se cumple el 10%, se fallan el 10% los casos judiciales al año, que significa que estamos en un terreno que linda casi con la impunidad total, un terreno muy peligroso. Entonces, debemos reconocer que ese imperio español, claro, para lograr la independencia se habló mucho contra el imperio español, pues tenía unas leyes, tenía una administración, tenía una vida económica, social importante, y se mantuvo durante 300 años por esa característica. Eh, Muchos, inclusive algunos de los que lucharon a favor de la independencia, eran españoles nacidos en España. Entonces, hemos hablado y hemos insistido que en gran parte de esa lucha de independencia tuvo las características de una guerra civil. No solo en Venezuela, donde fue más terrible, claro, la guerra civil, sino también en otras regiones del continente. El problema con el Perú, que lo tratan diversos historiadores, que da origen a distintos libros, unos a favor y otros en contra, es que Lima era una ciudad extraordinaria hasta cierto punto, comparable con París, por las construcciones, las iglesias que había, la riqueza de esas iglesias, eh, el, el poderío que tenía la ciudad, la nobleza que había, que era una nobleza similar a la de Madrid, ¿no? Entonces, pues tenía una vida propia muy importante, y ya hablamos también del oro y la plata que salió del Perú para España, y el problema económico que le queda a la propia España, que no sabía cómo manejar eso, y que quedó de rumbo inverso, sobre eso que ya citamos. Entonces Lima tenía mucha gente que era partidaria, que tenía raíces con la monarquía española, y vacilaba entre seguir con la independencia, si era conveniente o no era conveniente, y es natural y debemos entender que lo pensaran así, porque ellos estaban hasta cierto punto muy bien en esa época. Entonces, lo que se observa en la población del Perú es que cuando aparece San Martín como libertador, están con San Martín. Cuando declina la influencia de San Martín, pues muchos están contrarios a San Martín. Por otra parte, San Martín crea ya
la Orden del Sol para condecorar a las personas más distinguidas, y entre esas va a condecorar a Manuelita Sáenz, como ya sabemos, y, y ella se va a enterar de todos los secretos, de todas las cosas que hay en el Perú, y por una casualidad de la vida, al viajar a Quito, se va a entrevistar allá con Bolívar, primero con Sucre, con una serie de gente, de contar muchas de las cosas que pasan en Lima, de la intimidad política que ella dominaba. Y no solo eso, sino que estos datos van a ser para Bolívar muy trascendentales, además de que por una casualidad de la vida Bolívar se enamora de ella y ella se enamora de él. Entonces tenemos aquí que hay amores, hay política, hay problemas internacionales de todo tipo que alimentan la historia. En el Perú la cosa siempre fue muy complicada porque un sector de la población estaba totalmente con el rey. Otro sector de la población oscilaba en estar a veces con las fuerzas realistas y otros con las fuerzas de independencia, cambiaba de opinión, era un sector que no era cautivo sino oscilaba. Entonces, a Bolívar le va a tocar enfrentar todo eso, pero a su vez hemos visto que tenía que enfrentar otros problemas enormes. Era el creador de Colombia, era el responsable político espiritual de la existencia de Colombia la Grande, unida a la Nueva Granada, con Venezuela, con Panamá, con Ecuador y todas estas cosas. Entonces, mientras él iba en marcha hacia la liberación del Perú, se enteraba que en Venezuela había problemas políticos, que en la Nueva Granada había problemas políticos, que de repente había malos manejos administrativos. Y fuera de eso, había una política de campanario, digamos, de la Nueva Granada, Venezuela. Muchos de nuestros próceres que estaban ligados a la política de campanario y no les entusiasmaba para nada la cosa de que Bolívar y Sucre se fueran a luchar hacia el Perú. Ellos pensaban, no, que arreglen los peruanos, nosotros aquí, ¿cómo vamos a gastar? Ya estamos arruinados, ¿cómo vamos a gastar más dinero en esa gesta de la independencia? Pero Bolívar y Sucre pensaban distinto, pensaban que si no se hacía la independencia del Perú, no era tan fuerte, era un país tan importante, en un momento dado eso iba a determinar, en particular, que la Santa Alianza apoyara ya con más fuerza a España. Y recordemos que la Santa Alianza retornó al rey al trono en España. Entonces la Santa Alianza que se ha formado, Materrick, estos personajes que hayan formado para luchar contra los revolucionarios, los enemigos de la monarquía, pues tenían un gran aliado en nuestra América. Ese aliado era nada menos que Brasil. Brasil estaba manejando. Es decir, cuando Napoleón pasa por España y por Portugal, los Braganza se van para el Brasil, y desde el Brasil se manejan los dominios en el África que tenía antes Portugal, y se influyen sobre la misma Portugal. Es un caso muy interesante. Entonces se temía mucho que con el apoyo de Brasil, la Santa Alianza, que tenía fronteras con todos estos países como la sigue teniendo, pudiera actuar en contra de la independencia. De hecho, Sucre tuvo incidentes militares en la zona con Bolivia, y en un momento dado se mostró muy partidario de la Santa Alianza, que defensa los intereses ya de Hispanoamérica. Entonces, nos encontramos que ya Bolívar se encuentra con unos problemas geopolíticos enormes que tiene que enfrentar, y muchas veces lo va a enfrentar con ideas propias y también con ideas que ha asimilado en sus viajes a Europa, en sus análisis de la geografía, de la historia, de la política internacional. Y entonces, por ejemplo, la idea de toda América, desde Panamá, desde esa unidad que es el continental, pues eso inicialmente fue de Francisco de Miranda, y Bolívar la coge y la elabora. La bandera de Colombia también fue inicialmente iniciativa de Miranda, la bandera que, y Bolívar la asimila. Miranda tuvo mucha influencia de él y le tuvo mucha admiración hasta que rompen en La Guaira, cuando él piensa que está oyendo, le dicen que está oyendo con el tesoro de Venezuela, que era falso. Como hemos dicho, hay que reivindicar a Miranda aquí también en estos comentarios.
a Miranda a la Junta de Caracas, porque él era el comandante del ejército, no era presidente, nada, pues, comandaba las tropas, lo autoriza que negocie con las autoridades españolas, porque ya después de la pérdida de Puerto Cabello, que lo había perdido Bolívar, no había nada que hacer. Pero unos amigos de Bolívar que estaban mal informados, que querían utilizarlo, le dicen a Bolívar que él va a huir con el tesoro que quedaba de la República. Y entonces Bolívar, a ese hombre que había admirado tanto, un psicólogo dice que precisamente por eso es que lo va a atacar tanto. Porque Bolívar, cuando llega a Londres, se conoce a Miranda, de hombre con ganas, un hombre inteligentísimo, que era una leyenda, de una cultura extraordinaria, amigo de todos los dirigentes políticos de los Estados Unidos. El nieto del presidente Adams estuvo entre las que auxiliaron a Miranda, y Adams vivía bravo con Miranda porque tenía miedo que lo mataran de repente en esa gesta de Miranda. Pues Miranda era un tipo con una influencia, ¿no? Al que Napoleón no quiso, porque cuando Napoleón estaba recién salido del ejército, estaba mal económicamente. Una vez lo invitaron a un chato de esos muy elegante en París, y era donde vivía Miranda, que Miranda recibía algunos beneficios a veces de Inglaterra y otros de la Zarina. Entonces Napoleón no le tenía mucha simpatía. De hecho, lo hizo detener una vez por Fouché. Y Fouché, cuando lo interroga a Miranda, famoso y siniestro ministro de la policía de Napoleón, le pregunta qué cree que va a pasar con Latinoamérica. Y mira, ese imperio se va a ir a pique, no podrá sostenerse, va a estar en crisis porque las circunstancias mundiales han cambiado y España no ha entrado en la vida del desarrollo, no tiene nada, pues va a sonar la hora de Estados Unidos, la hora de Inglaterra, la hora de los terceros países, que es lo que evidentemente va a pasar. Entonces Miranda, eh, ejemplo del personaje que leía griego, que tenía una biblioteca francés, griego, inglés, castellano extraordinaria, tocaba la flauta. Bueno, ejerció un influjo inmenso sobre Bolívar cuando cumplió esa misión en Londres y cuando rompe con él, rompe en lo político, pero muchas de las ideas de Miranda, que había asimilado a Bolívar, las va a desarrollar, que es lo importante, ¿no? Eso se nota tanto en su carta de Jamaica, que es maravillosa, como en otros escritos de Bolívar y otras decisiones políticas que son que además tenían esa misma idea en común, que había que tratar de que América permaneciera unida. Entonces, el gran esfuerzo de Bolívar, paralelo a la liberación del Perú, es que todos los países de América se reúnan, y es por eso que convoca a Panamá a la primera reunión de los países liberados a la que él no puede asistir. Primero porque había estado muy enfermo en el Perú, había tenido malaria, había desvariado, había estado muy mal. Ahí está el famoso anécdota de Mosquera que cuenta que lo entrevistó, que vieron y Bolívar estaba casi incoherente. Entonces en un momento le digo, ¿qué piensa hacer? ¿Qué va a hacer? Y le gritó, triunfar, triunfar. En medio de la enfermedad no tenía sino esa obsesión del triunfo, y cuando se recupera a eso se dedica, pero no siempre va a encontrar el apoyo que él quería, que le manden las armas a tiempo, que le manden los hombres a tiempo, y también las finanzas están exhaustas. Y fuera de eso, no faltaban, como hemos visto, las envidias, los recelos, ¿no? Contra Bolívar, contra Sucre, porque Sucre se convertía pues también en las más importantes de estas fuerzas. Pues había muchos celos y muchas cosas que son naturales en política, que son naturales en la vida cotidiana y que van a tener una significación aquí más importante, porque entre las cosas que se van a dar es que Bolívar, a donde llegaba, él tenía como un magnetismo, como la leyenda de su nombre, esa inteligencia que lo tuvo desde el primer momento. Cuando él estuvo en Bogotá la primera vez, conoció mucha gente, tal, pero estuvo muy brevemente y salió para su campaña casi de inmediato. Y después cuando vuelve, según cuentan aquí algunos que tenían diario, un sastre que tenía diario, otras personas, caballero, Bolívar se recordaba los nombres de muchas de las personas que a veces no había tratado sino una sola vez. Y nadie olvidaba
una famosa cena que le dieron a Bolívar, que Bolívar se tomó Bogotá a sangre y fuego, como decían, ¿no? Nadie olvida una comida que le dieron, la casa todavía existe, allí en el centro de Bogotá, eh, los mismos que él había derrotado, ¿no? Es decir, el tío de Nariño que estaba a cargo del poder y otras personas. En un momento dado de esa cena que le dieron, él se toma Bogotá, él les dice, oye chicos, ¿qué les pasó a ustedes? Me atacaron con tanto brío, con tanta cosa, ¿no? Le dijeron, es que nos habían dicho que era jacobino, le dijo este personaje. Jacobino yo soy el mayor terrateniente de Venezuela, ¿cómo se le ocurre que vaya a ser jacobino? Que vaya a estar contra la propiedad privada, contra ustedes. Pero si algún día viene alguien aquí y los fusila a ustedes, puede ser realista el que venga. Les dio mucha risa porque Bogotá a 2.600 metros de altura parecía un sitio inaccesible, es decir, solo un loco que había sido Jiménez de Quesada se le había ocurrido llegar hasta Bogotá, pero ellos pensaban que ya en esas épocas pasaban más de 300 años, ¿a quién se le iba a ocurrir llegar hasta allá? Pues qué sorpresa. Morillo, con el almirante Rile, invade la Nueva Granada, Cartagena, Buenaventura, y llegan a Bogotá. Por otros lados también vienen. Entonces, primero Cartagena, después ya por otras partes que llegan a Bogotá. Entonces se cumple esa idea de Bolívar, que en ese momento, cuando pasa eso, no está aquí en la Nueva Granada. Entonces vemos cómo las cosas que él intuía, las cosas que él presagiaba, a veces resultaban también. Entonces, eso no se olvida, de las cosas, porque pues, fusilaron a muchas gentes importantes, al sabio Caldas, a gente muy eminente. Y lo que había sido una expedición, más bien para apaciguar los ánimos de los criollos, se convierte en una expedición sangrienta, que no era lo que quería el rey de España en ese momento, pero la realidad de la vida. Había también por Margarita, habían, cuando había pasado, Murillo había perdonado a algunos allí, y esos mismos que él había perdonado, patriota, le fusilaron unos españoles allá, y entonces se habían agriado las relaciones, y lo que había sido una campaña pacificadora, una campaña de convivencia, se convierte en una campaña casi de guerra. Bueno, esto es muy importante analizarlo porque nos da el tono espiritual de cómo fueron esas relaciones, cómo fueron evolucionando, y por qué a la larga esto se va a volver tan sangriento y tan terrible, cuando lo normal hubiera sido que fuera de otra manera, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, después de la guerra que tuvo, al día siguiente había restablecido relaciones con Inglaterra y estaba restablecido el comercio y se entendían divinamente. Aquí no, aquí como todos ustedes recuerdan, el que va a volver a restablecer las relaciones con España va a ser Rafael Núñez, que de jovencito le había hecho inclusive un poema a Colonia, una serie de cosas, y tenía un sentido de la historia, de la política muy diferente al de los exaltados granadinos de la época. Entonces, lo que observamos es que en tanto que Bolívar sigue esa gesta de la libertad, y que siempre lo acompaña, y que muchos granadinos lo acompañan, y que la cantidad de oficiales venezolanos se van con él, en las distintas capitales, Bogotá, en Caracas, en otras ciudades como Quito, ¿no? Se forman grupos de poder en torno a los que se quedan en la parte administrativa y en el Congreso. Y viene un sentimiento un poco antimilitar, porque dicen que con esos impuestos que sacan para apoyar esa guerra, tal, la gente se perjudica, el país se perjudica, todas estas cosas. Y Santander es muy tolerante y a veces, al parecer, en periódicos que él financiaba salen artículos contra Bolívar, ¿no? Personajes como Vargas Tejada, todas estas cosas, se va quedando un clima eh, político contrario al Libertador, porque no entienden muchos la grandeza, su propósito, como tampoco en el mismo Perú muchos no entienden. Ya vimos que
Algunos piensan que él va a conquistar al Perú. Eso nunca, jamás estuvo planteado. Entonces, ¿por qué muchos pensaban de Bolívar eso? Porque hasta ese momento en la historia de la humanidad, casi todas las guerras habían sido guerras punitivas, guerras por liberarse a sí mismos, como la independencia de los Estados Unidos, guerras de tipo revolucionario para tomarse países vecinos. Y cuando entra en paranoia la revolución, le llaman a un personaje como Napoleón, que después va a convertir eso en lo contrario, en un imperio. Pero una guerra de liberación no tenía antecedentes. Entonces, eso es lo que tenemos también que nosotros celebrar, conmemorar en Ayacucho, que haya sido una guerra de liberación, la que da Bolívar y Sucre, con inmensas dificultades, porque ya vimos, Santander en muchas cosas había estado con Bolívar, en otras no, había tenido antagonismos, como en casi la primera vez que lo conoce tuvo sus antagonismos, allá en Cúcuta, cuando iba en la campaña admirable, Santander era un hombre muy inteligente y muy capaz. Seguramente le pareció que las tropas que ya Bolívar eran muy pequeñas para derrotar a las tropas españolas en Venezuela. Entonces no se sumó a obedecerle a Bolívar con Castillo y Urraga, que estaba allá con él, aunque Bolívar lo amenazó. Era una amenaza para que se integrara rápido, ¿no? Lo amenazó con fusilarlo. Y después ya cuando ve que Bolívar vence en todas partes, poco a poco se va acercando a Bolívar, se va convirtiendo en un hombre clave y decisivo. Y cuando ya Nariño en la Convención de Ocaña, en la Convención de Cúcuta, que está presidiendo, eh, presenta un proyecto un tanto federalista, y Bolívar le tenía alergia al federalismo, y Nariño tiene problemas ahí precisamente con algunos de los adictos a Santander, que lo acusan de que estaba tratando de enamorar a la esposa de un general que había fallecido, que le iba a pedir la pensión de lo que era su marido, un irlandés. Eh, Atacan a Nariño, la gente de Santander, porque ahí era un hombre prestigiosísimo. Él le había mandado, cuando hace su campaña de milagro, le había mandado a algunos soldados que lo apoyaran, que le había intentado libertar el sur de América también. Entonces Bolívar, con esa generosidad, con esa promesa que lo caracterizaba, cuando llega a la Nueva Granada, lo hace nombrar para que él presida el Congreso, seguramente lo hubiera hecho, le hubiera dado todos los honores que se merecía. Pero Nariño presenta allí una constitución que tiene algunos visos de federalismo, y Bolívar era alérgico al federalismo porque lo ha sufrido en Venezuela en muchas instancias, y era contrario, a pesar de que en Estados Unidos le parecía que era un país donde imperaba y les iba muy bien. Pero él consideraba que en estos países, por la geografía, por la naturaleza, por las costumbres, por la política local, el federalismo era la peor enfermedad que podíamos nosotros instaurar acá. No, porque lo había comprobado, lo había visto de todas las formas. Entonces, ya no apoya más a Nariño, lo aprecia de todas maneras muchísimo y respeta muchísimo, sino que para que presida ya la nueva Unión de Colombia, él va a delegar a Santander, pensando que va a ser leal. Hay muchas cartas de Santander, de dura lealtad, de Salta, todo eso. Yo pensaba que iba a ser muy leal. Y además era un excelente administrador al juicio de Bolívar en ese momento. Entonces lo deja, pero Santander, con su círculo de amigos, con sus gentes que se reunían, sus cuestiones, lentamente, pues hay un distanciamiento en el sentido que ellos quieren es administrar, manejar la economía, manejar la política, manejar las finanzas, manejar el Congreso, y no están interesados en seguir en guerra constante. Entonces, ellos querían libertad, su parcera parroquial quería paz, pues tampoco quería salirse de Venezuela y ir a luchar en otras partes que lo mataron. Pero había otros que sí, que eran Sucre y Bolívar, a los que tampoco entendían, como vemos mucho en el Perú. Pero en la medida que Perú sufre por cuenta de la ocupación todavía de un sector del país por España, eh, había un equipo de generales y de mariscales extraordinarios en torno a la Serna, Canterac, Valdés, todos ellos eran generales muy hábiles y capaces. Mucha gente creía todavía, tenía la fortaleza del Callao, que era tan importante,
y sobre todo la presencia de la Marina Española, todavía, que ya no era la misma de antes, pero de todas maneras le servía mucho para llegar a Perú, veían que podía restablecerse la corona. Entonces se da ese fenómeno de Río Agüero y otros políticos que van a estar también en conversaciones con la corona española, que como ellos se habían levantado en un momento dado, quieren que los perdonen. En principio han negociado una monarquía pensando que Bolívar y Sucre van a ser derrotados. Entonces ya lo vimos, es cuando se da la sorpresiva batalla de Junín, en la cual los militares españoles iban ganando la batalla, hasta que en un exceso de confianza se lanza la caballería española contra los lanceros colombianos en unas lanzas terribles, y ahí se ensalzan en una lucha terrible en la que vimos que perecen cantidad de soldados españoles y lo que parecía una victoria se les convierte en una terrible derrota que va a afectar moralmente, porque es la primera derrota que sufren grave en el Perú. Ellos habían sido hasta ese momento generalmente victoriosos. La derrota de esa naturaleza ya es muy significativa y se desmoraliza un poco, no totalmente el ejército español, y entonces, de todas maneras, va a ocurrir otro fenómeno que desde Bogotá, Santander con el Congreso, cuando él no quería tomar una decisión, se valía del Congreso que lo manejaba y le quitan el poder de dirigir tropas en el exterior al libertador Simón Bolívar. Eso crea un lío muy grande. ¿Quién van a nombrar? ¿Qué va a hacer Bolívar allá? Entonces es cuando toda esa diplomacia que ya estaba ejerciendo Sucre, pues le ayuda muchísimo porque conoce un sector de los políticos de Perú y logra que el Perú, pues, él rechaza el mando de tropas y rechaza gobernar a Perú. Sucre se lo ofrece en un momento dado y él le abre el camino a Bolívar, al que admiraba y respetaba. Entonces Bolívar deja de dirigir las tropas por la libertad, que era la causa de él, que era lo que lo había llevado a hacer toda esa guerra, y le toca asumir el mando, pero Bolívar entra también como gobernante del Perú. Entonces, desde ese punto de vista sigue influyendo en las tropas de la independencia, sigue influyendo, claro, en el ánimo de Sucre, que es su hombre de mayor confianza, pero se va a presentar una gran discrepancia muy importante entre Sucre y Bolívar, porque Bolívar sabe que si hay una derrota, es decir, si él no hubiera ganado en Junín, hubiera sido la catástrofe más grande, porque inmediatamente los de la Nueva Granada, los de Venezuela, los de todos los que están en contra, habían tenido la razón y no él. Entonces le hubieran negado mayor ayuda. Hubiera quedado una situación terrible. Entonces Bolívar intenta lograr que Colombia mande más fuerzas porque las finanzas del Perú estaban exhaustas, estaban muy endeudados, eh, y más o menos logra que le manden unos que otros hombres, tal, pero a regañadientes, y al mismo tiempo frena a Sucre en la afán que tenía Sucre de lograr una victoria rápida y pronta, porque en ese sentido Sucre consideraba que podía ganar la guerra. Entonces, Sucre se ve general, comandante en jefe de las tropas, pero en algunos momentos tiene que frenarlas porque le llegan instrucciones de Bolívar que todavía no vaya a dar la pelea, porque además si da la pelea y lo derrotan, a decir era la catástrofe absoluta. Entonces estaba condenado a ganar la guerra o evitar todo combate Sucre. Y eso era algo muy difícil. Entonces algunos escritores argentinos e historiadores interpretan eso como que Sucre se había desanimado, que Sucre ya no sentía ese mismo ímpetu por la libertad y por las cosas, y que estaba desganado de ganar la guerra. No, es que había una correspondencia con Bolívar, que era su comandante y todas las cosas, en la cual se iba moderando el movimiento de las tropas, y eso se tornaba en algo muy peligroso también, porque Valdés y otros generales españoles que eran muy hábiles, a veces hacían operaciones envolventes para tratar de sorprender al ejército de Sucre, y en algunos casos le lograron quitar alguna parte de la artillería, le lograron causar algunas bajas y tal, pese a que Sucre
como lo hemos visto, había montado un cuerpo de espionaje y él mismo a veces se disfrazaba y iba a mirar qué es lo que estaba pasando en el campo enemigo para poder saber cómo moverse. Recordemos que Bolívar y Sucre eran de Venezuela, habían llegado al Perú. Obviamente habían estudiado la geografía, pero allá había ríos, montañas, cauces, ríos de toda clase de caminos en donde no servían para nada. Eh, Sucre tenía que ocuparse de cómo sostener económicamente, de cómo darles de comer. Bueno, era una tarea titánica a esas alturas, a veces 4.000 metros y tal, ¿no? Donde obviamente también se sentía enfermo, todas las cosas. Pero ese amor por la libertad y esa conciencia de que hay que libertar todo el continente lo mantenía en pie. Hasta que de repente ya está al borde de la crisis porque ha perdido parte de la artillería, parte de sus efectivos, la retaguardia la habían sorprendido, no le había quedado sino un cañón. La situación de Sucre estaba volviendo desesperada por estar a la defensiva. Ya, a pesar de que de noche lograba quebrar al enemigo, de día, tal, y hacían operaciones de distracción y todas las cosas con mucha habilidad y con mucha inteligencia, donde mostró su talento militar, en cualquier momento lo podían liquidar también a él. Y entonces estaba desesperado y a punto ya de desobedecer las órdenes de Bolívar y dar una batalla final. Cuando llega la orden de Bolívar, no, usted, si ve la cosa ya muy difícil, puede actuar como quiera, porque yo no estoy allá, yo no puedo decirle, ¿no? Entonces, esto cambia todo, vuelve la moral al ejército, porque el ejército estaba desesperado, ¿cómo es que no atacamos cuando podemos atacar? ¿Cómo es que no avanzamos cuando podemos avanzar? Y se reanueva ese Córdoba, todos estos generales que eran tan valerosos, hasta Lara, todos están con Sucre y hay que dar la gran batalla. Entonces, están allá por los lados de Ayacucho. Ayacucho es, allá se ha librado batalla a los indígenas antiguamente. Ayacucho quiere decir rincón de los muertos, valle, pero cerca de unas montañas, de unas alturas inmensas, donde solo había un desfiladero, y ese desfiladero que no tuviera, pues no dejaba pasar al otro y podía volverse una carnicería. Entonces, Sucre va a dar la batalla ahí, en el rincón de los muertos, y va a arengar a los venezolanos, a los colombianos, a los quiteños, a los peruanos, a los argentinos, a los chilenos, a los 80 argentinos, a los chilenos, ¿no? Sus tropas que eran bastante menores que las de España, y sobre todo la falla de la artillería, que era más importante, que no tenía un cañón, pero va a aprovechar muy bien la situación y a dar la sorpresa ante el mundo de ganar en esas circunstancias esa batalla de Ayacucho, que como él lo dice, es la liberación de América. O hubiera sido por muchos años el yugo de América otra vez y la derrota de América. Esta batalla pues es grandiosa en todo sentido, porque ahí el arte militar, la inteligencia militar en todos los aspectos, el manejo de los hombres ha sido fabuloso, el papel que juegan sus comandantes, por ejemplo el de Córdoba es algo extraordinario, cuando se lanza a combatir con sus gentes a paso de vencedores, como les dice. Ya él había antes en Pichincha ensayado eso más o menos, y en otras oportunidades, eso, lo que llamaban vuelvan caras, que es lo que manejaban los llaneros, que iban adelante con una lanza y de repente se devolvían y saltaban a los que estaban del otro lado, algo que no estaban preparados las tropas españolas, pero en Europa no existía ni en el Perú existía, eso lo llevaban las tropas de Sucre. Fuera de eso, ya lo relatamos, pero hay que volver a insistir, porque eso no figura en el parte de guerra, porque por discreción, como Manuelita era la querida de Bolívar, Sucre le cuenta un mensaje que le ha hecho coronel, porque ha dirigido una especie de Cruz Roja, ha estado en la batalla, se ha expuesto, ha ayudado a los heridos, es decir, ha tenido un valor terrible. Pero en esa época las mujeres muy poco las señalaban de estas cosas, pues, que no había esa relación. Sin embargo, Sucre la exalta,
le manda la persona a Bolívar, Bolívar le cuenta a Santander y Santander se pone muy molesto porque Manuelita, no sé, parece que en las cartas, como que no quería mucho a Santander ya, y Santander sabía eso. Entonces, pues está muy molesto por ese ascenso. La empresa que Sucre lo explica y todas las cosas, pero en todo caso, tenemos a Manuelita de Coronel. Eso no se cuenta mucho en la historia colombiana por mucho tiempo. Yo saqué un libro que se llamaba Bolívar y Manuelita hace como 20 años, y él lo contaba y otros historiadores lo han contado y ya hoy es más conocido, ¿no? También Manuelita en el Perú, cuando el levantamiento allá organizado por los granadinos, por el cual Santander hizo una fiesta aquí en Bogotá, Manuelita se enfrentó a los exaltados y tuvo problemas también por eso. Entonces esta mujer tiene ese papel ahí en Ayacucho que debemos resaltar, que debemos reconocer, que es muy importante porque la mujer juega un papel preponderante en la vida de los hombres y cuando una mujer tiene actos de valor y actos de heroísmo como los de ella, ligada por afecto también y por ese amor que sentía inmenso por Bolívar, pues tenemos que reconocerlo, ¿no? Y que sea público. Es decir, en esta conmemoración de Ayacucho habíamos pedido también que haber celebrado, haber conmemorado el valor de Manuelita que participó en esa batalla eh, y que le dio el grado de coronel. Esto es algo importante que hay que reconocer a la mujer y todavía en muchos libros, en muchos textos, en muchos escritos no se le reconoce, se le ignora. Creen que es que porque era la amiguita de Bolívar haber logrado todo, no, era una mujer interesantísima y que además como entró como usa las tropas de la libertad y manejaba el archivo de Bolívar de una manera extraordinaria, muy bien, y tuvo algunos incidentes también, como todos, eh, de celos con Bolívar, cosas y tal, ¿no? Y ella no se entendía con Santander, porque sabía que Santander en algunos aspectos no estaba con Bolívar, pues, es normal en la política. Entonces, alguna vez en la Quinta de Bolívar, aquí en Bogotá, se organizó un broma, chiste, un sarao, una fiesta, un fusilamiento de Santander, oficial. Y Santander pues se molestó muchísimo con ello. Y esa señora, ya lo vimos también, pues lo vamos a recordar hoy otra vez, puede recordarse mucho. Eh, cuando Bolívar sale de Lima, quiere salir de Lima, o sea, se forma una tumultuosa manifestación, en su mayoría de mujeres, pidiéndole que no se vaya de Lima. Pero las noticias que tiene Bolívar de que se va a desgarrar la unión entre de la Gran Colombia por la separación de Venezuela, hacen que se tenga que venir. Y en el Consejo de Ministros en Bogotá, también hay una constancia ahí de Restrepo, que Santander dice que si Bolívar llega a Bogotá, él se enfrenta, él hace lo que sea, pero no es el momento para que Bolívar acá. Entonces, hay un problema muy grande. Y Bolívar a las señoras de Lima, que lloraban incluso, les dice, miren, yo no voy a quedar acá en Lima, pero para calmarlas, para no exaltarlas, porque se quedaban toda la noche ahí y no los dejaban salir. Entonces a las 4 de la mañana sale subrepticiamente de Lima para venir a salvar a Colombia, de que no se vaya a desgarrar, de que subsista Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Los que no lo querían en el Perú, pues felices de que se vaya a Bolívar. Y los que lo querían y que estaban con él, muchos, gente muy importante, gente que Bolívar los abandona. Entonces viene una actitud antibolivariana, anímica de muchas gentes en el Perú por distintas circunstancias. Eh, y hay que entender, porque en el Perú, en el fondo, la gente buena, el buen ciudadano, admira y respeta muchísimo a Bolívar. Pero hubo esa circunstancia política negativa. Y se viene Bolívar para acá, ¿no? Y salen a recibirlo algunas personalidades. En un lugar, alguno pone un aviso: viva la Constitución, que nadie rápido nos ha hablado,
al aviso y siguen para Bogotá. No querían que llegara a Bogotá todavía a Bolívar, pero Bolívar llega y se instala en Bogotá. El pueblo salió frenético a ayudar a Bolívar y a saludarlo frente a los politiqueros que hay acá, pero que llevaban años de años manejando el poder. Y como era natural, tenían sus partidarios, tenían sus intereses, tenían sus cosas. En eso hay que entender la historia. Varias dejadas, una serie de personas importantísimas estaban con Santander. Y Santander sentía que él administraba esto muy bien y que debía quedarse. Pero había llegado, digamos, el dueño del balón. Entonces vienen unas relaciones. Bolívar confiaba mucho en él, en sí mismo, en su estrella, en su importancia. Y ni siquiera se tomó la molestia de cambiar los ministros que tenía Santander, dejó los mismos. Pero a la larga van a subir una serie de fricción, una serie de cosas. Y curiosamente, se va a dar lugar a una etapa terrible, pero que suele ocurrir en las grandes revoluciones también, que es que viene el atentado contra Bolívar la noche septembrina, y muchos de los que participaban en el atentado participaban en las tertulias con Santander. Entonces, se creía que Santander tenía que ver mucho con ese atentado en algunos sectores bien informados de la sociedad. Y la noche del atentado, Santander casualmente se va a dormir a donde la hermana, no duerme en su casa, que está casada con un general venezolano. Muy raro. Entonces viene la noche de Turbina, matan a su decano, un extraordinario inglés que había sido de una lealtad. Esos ingleses, esa legión británica, eran una lealtad con Bolívar, un amor, una causa extraordinaria. Es decir, algo pocas veces visto, solo en la época de Julio César, quizás y Alejandro se veía esa fidelidad a alguien como la que mostraban estos ingleses de jugarse la vida por el Libertador. Claro, pasaba mucho tiempo con ellos, almorzaban juntos, los invitados a sus almuerzos, sus comidas, cuando había que brindar, brindaban con vino y todas las cosas. Eran sus grandes amigos y con ellos recordaba a Europa que le cantaba. Bolívar era un gran conversador. Le di cuenta que después de una jornada de guerra de 10 horas, de 15 horas, 20 horas, llegaban a un lugar, Bolívar llevaba una tina portátil, se metía ahí, le metía colonia, todas, se daba un baño y se iba a alguna fiesta que lo invitaban y podía durar bailando 5 horas con un muchacho o con varias. Entonces la energía de Bolívar no estaba terrible, pero y la compartía con estos ingleses que eran jóvenes, también muchos de ellos, y se establecía un lazo de amistad muy grande, muy íntimo, ¿no? Entonces eran de una lealtad para con Bolívar total. Ahí no pudieron sobornar nunca a nadie contra Bolívar. Los intentos de asesinato de Bolívar los lograron a través de terceras personas, pero nunca de uno de la legión. Siempre tuvieron el sentido del honor y la lealtad de Bolívar total. Y ese decano que tenía ahí, pues lo matan, lo asesinan por estar con Bolívar en la quinta, y Manuelita, como recordamos ya varias veces, logra salir de que Bolívar salga del palacio por una ventana, y por eso no lo asesinan. Si no, Bogotá sería la capital del asesinato, la ciudad del asesinato de Bolívar. Gracias a Manuelita no es la ciudad del asesinato de Bolívar, no tenemos ese estigma horroroso que hubiera sido para Bogotá el asesinato del hombre más grande de la historia americana, que trataron de acuchillar y asesinar estos personajes que tenían tan cercanos a Santander. Bueno, eso va a haber consejo de guerra y el general Urdaneta, que preside el consejo, va a condenar a muerte a Santander. Urdaneta era un soldado, era un militar, había vivido en Bogotá, se había educado en Bogotá, a pesar de que era de Maracaibo, un aristócrata, era un militar de tiempo completo y ordena que hay que fusilar. Sin embargo, ya para ese entonces, Sucre también había venido a Bogotá, y Sucre había sido amigo de Santander, lo había conocido en Cúcuta, era una buena amistad, y aunque él sabía que Santander le tenía cierta envidia por haber llegado a esos altos honores militares, él le tenía algún aprecio y le pide a Bolívar que si en algo valen los servicios que él ha hecho a la independencia,
no fusile a Santander porque además no le conviene a su gloria. Y ya pues este ruego de Sucre convence a Bolívar. Sin embargo, después sectores también cercanos a Santander, a la política, un hombre como Obando que en una carta publicada de Santander le dice a Suero tal vez, y ahí sigue en el poder Obando que estuvo metido en la cosa de Sucre y todo eso, eh, y Obando va a seguir órdenes de Santander. Y vamos a enterarnos después que cuando Sucre viene de acá y después lo manda con el obispo Esteves a Venezuela, tratando de que no para Venezuela, regresa y ya Bolívar se ha ido, está por el Magdalena, y entonces Sucre decide seguir rápidamente hacia Quito, allá tenía tropas para recuperar todo eso. Y aquí habían ocurrido dos cosas. Una, que habían aumentado la edad para ser presidente, y entonces le contaron a Bolívar, precisamente Urdaneta y Castillo Urrada habían sido los de esa maniobra, porque él, sabían que Sucre iba a ser heredero de Bolívar, ya lo había dicho muchas veces, y entonces aumentaron. Tenía que tener más de 40 años para ser presidente, algo así. Y entonces lo único que dijo Sucre, hombre, a mí no me preguntaron cuántos años tenía cuando gané la batalla de Ayacucho, no dijo más. Pero estas son maniobras políticas que hay que entender, rivalidades que hay que entender, ¿no? Entonces, pero también hay otro hecho que lo cuenta Mosquera, unas cartas y en un libro también. Se reúnen a una de esas logias que estaban con Bolívar y Sucre y ahí deciden aparentemente el asesinato de Sucre. Y cuando salen a la calle real, está Sucre caminando por la catedral y lo ven y se sorprenden, pero igual ya la orden había partido y después Sucre va a viajar a contar con José Ñaro López, que era compañero de Obando allá en el camino, y parece que lo iban a asesinar en una barca, pero el barquero se arrepintió. Entonces Sucre va a seguir hacia Popayán y en Popayán cuenta el obispo Mosquera que recibió una carta para Obando y la mandó rápidamente con un póster, ¿no? Y parece ser que en esa carta parece ser que había que asesinar a Sucre. Entonces, esto es un tema muy polémico, está tratado muchísimas veces. Y Sucre sigue a Quito para verse con su señora, y con la gente allá y con sus tropas. Y en el camino, pues se hospeda en un sitio, allá había un asesino muy reconocido por todo el mundo, que era Sarria, al que lo ve ahí, él trata de ganarse a unos personajes peligrosos. No estaba, sino con un edecán y dos personas que lo acompañaban, y por ansia de llegar. Si Sucre hubiera llevado una tropa, una escolta, pues hubiera sido más difícil asesinarlo, aunque no imposible, porque esos riscos se prestan para asesinar a cualquiera. En ese caso, Bolívar siempre andaba, como lo recordaba Maquiavelo, con una guardia de corps. Y entonces sale de ahí y va a encontrar la muerte, el asesinato del premio a sus hazañas, el premio a su libertad, precisamente en un territorio donde había estado, donde habían derrotado a los monárquicos, pero seguía habiendo un espíritu monárquico, un espíritu antibolivariano, un espíritu que siempre lo asesinan. Bueno, y eso va a cambiar la historia de nuestra, porque hubiera sido muy distinto si hubiera sucedido a Bolívar. Pero también las pasiones y las cosas estaban muy difíciles. La historia es lo que es y no lo que nosotros querramos que sea. Pero queda el ejemplo, primero, el martirio de Sucre, la heroicidad total, el talento militar, el talento político, la generosidad, la grandeza, ese ejemplo, que en tiempos en los que estamos viviendo, en Ayacucho, por ejemplo, celebraron la victoria de las tropas peruanas. Está bien que lo celebren, de acuerdo. Pero ahí había que celebrar sobre todo el triunfo de las tropas colombianas que le habían dado libertad, junto con las peruanas que allí no peruanos participaron. Esa fecha es una fecha en que hemos debido exaltar a nuestras tropas, a nuestro ejército colombiano, pero estaban en el peor de los momentos, con un ministro de defensa contrario a las Fuerzas Armadas, con un gobierno que las había combatido su jefe,
que había estado en contra del orden y de la libertad y todas estas cosas. ¿Eh? Entonces, esa celebración de Ayacucho pues, no resultó, en Colombia no se hizo nada y como lo comenté en alguna oportunidad, lo que hicieron fue condecorar la bandera del M-19, que es un respeto a toda esa memoria, pero nosotros, como sociedad bolivariana, como historiadores imparciales, debemos recordar estos hechos y asumir la responsabilidad de exaltar a Bolívar y exaltar a Sucre, pues fueron los campeones de la libertad y del orden y de la integración también de América, porque nosotros somos partidarios de la integración de América. América tiene que ver esa idea de, inicialmente, pues, de don Francisco Miranda y después de Bolívar y de muchas otras, de integrar a América. Eso tiene que seguir, tenemos que ser una unión mundial nosotros frente al mundo, una unión intercontinental frente al mundo. Entonces, eso es fundamental y ese es un legado que nos deja Bolívar, el testamento político y Sucre con, con su muerte y su ejemplo heroico en todo sentido de buscar la unidad continental, porque no podemos volver a las patricitas, ¿no? Ahora quieren aquí volver al federalismo, pues, y tuvimos guerras federales, todas esas cosas. El país casi se deshace a pedazos en la época federal. Ahora algunos quieren volver al federalismo, ¿no? Entonces, tenemos que mantener la unidad de Colombia, liberar el 70% del territorio que está a manos de los subversivos, del AMPA, de la violencia, y volver a restablecer el orden que restableció Bolívar en nuestro país, y volver a hacer ondear la bandera de la libertad, porque ahí tenemos el 70% de la gente que no vive en libertad, que lleva años de años donde los asesinan, los masacran, los maltratan, los dejan. Entonces tenemos que dar esa libertad, eso no puede llevar sino a las Fuerzas Armadas de Colombia, nuestro ejército, nuestra aviación, nuestras tropas de la Marina, ¿no? Tenemos que volverlas a darles, devolverles el fuero militar, rescatar la justicia militar, la disciplina, el sentido del honor que siempre han tenido, porque el soporte fundamental de la democracia está en sus Fuerzas Armadas, sobre todo en los tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Yo quiero en Ayacucho exaltar a los soldados de Colombia en la actualidad, les ha tocado vivir una situación tan difícil, un servicio de inteligencia en manos de gente que fue subversiva antes, con aviones en mal estado, con zonas del país donde les tienden trampas cada rato y los asesinan a muchos de nuestros soldados, que son gente del pueblo que está ahí y que debemos defender. Entonces yo quiero que esta remembranza de Libertador y de Sucre sea también un homenaje para nuestras Fuerzas Armadas y para nuestros soldados que tienen la misión de devolver la libertad a todo el resto de Colombia que no la tiene y que está peligrando en el 70% de nuestro territorio. En ese sentido, yo le agradezco muchísimo al presidente de la Sociedad Bolivariana, doctor Miguel Santamaría Dávila, a los compañeros de la sociedad, gente tan erudita, tan capaz, tan inteligente, que conoce de estos temas, algunos mucho más que yo, que hayan tenido la paciencia, de la habilidad y generosidad de escuchar estas reflexiones, estos comentarios sobre esta gesta de Bolívar y de Sucre. Asumo la plena responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bello. Usted ha hecho una exposición verdaderamente luminosa sobre lo que fue toda esa gesta de la batalla de Ayacucho. ¿Cuántas cosas importantes sucedieron en ese ambiente? ¿Cuántas cosas caracterizaron a la gente alrededor de la justicia y de la grandeza del país? Sobre todo del heroísmo y de las condiciones para fortalecer la democracia en Colombia. Ha sido en realidad una conferencia iluminante y supremamente importante por el volumen de sus conocimientos y sobre todo por la profundidad con que ha tratado un tema que muchas veces ha sido discutido y que en realidad está encontrando por fin la claridad. Fue muy grande
lo que sucedió en Ayacucho, con todos sus antecedentes y todos sus casos. Pero de todas maneras lo que siempre se sostiene es que Ayacucho consolidó la libertad de América. Yo le agradezco muchísimo al doctor Abello por esta intervención y quiero invitar a los distinguidos amigos que nos acompañan a que comenten lo que quieran sobre este tema. De manera que abrimos el micrófono para que digan lo que quieran. Doctor Miguel. A ver, mi coronel Armario. Adelante. Ella ha dicho lo más importante, que es lo significativo y lo importante que ha sido las 3 conferencias que nos ha dado Abello. Son verdaderamente de un gran valor histórico y indudablemente ayuda al conocimiento de una situación que muchas veces los historiadores la tocan el tema de una manera no sustancial, sino tangencial y con muchas fallas por dejar cosas de lado. Ha sido, como acabo de decir, unas conferencias magistrales que han sido las 3 de gran importancia y valor histórico. Quiero hacer un comentario adicional, de pronto complementario, del aspecto militar. Es indudable, y lo saben todos, porque la ciencia militar hoy en día en la historia ha tenido una cabida significativa e importante. La ciencia militar, sabemos todos, que está integrada por la estrategia, la táctica y la geopolítica. Estas 3 grandes cosas, conocimientos, hacen la ciencia militar. Nuestros próceres y la gente que se ha distinguido y se sigue distinguiendo dentro de la milicia han tenido unos mayores o menores conocimientos y habilidades en cada una de esas 3 importantes temas que se necesitan para ser un buen militar. Para recordarles a todos, porque todos lo saben, tenemos que tener en cuenta que la estrategia sirve o significa el determinar qué hay que hacer y cuándo. La respuesta a esas 2 preguntas, qué y cuándo, genera la estrategia. La táctica, otra parte de la ciencia militar, es la que determina cómo y cuándo se va a hacer lo que la estrategia define. Miren ustedes la importancia de la conexidad de un tema con el otro. La geopolítica es el complemento de esas 2 partes de la ciencia militar que es insustituible. El doctor Abello lo ha manejado de una manera integral y completa. Táctica, la estrategia y la historia en términos generales. Es importante darnos cuenta, si tenemos en cuenta estas 3 cosas que digo yo, cómo se hace la ciencia militar, cómo nuestros importantes jefes y héroes, Bolívar, Sucre, Santander, San Martín, Córdoba, se distinguieron dentro de esos campos, unos más que otros, unos con amplitud, otros con menos amplitud, pero el grande, el prócer, es el genio, tiene que manejar las 3 o los 4 componentes de una manera integral, casi perfecta. Si nosotros nos damos cuenta de eso, entendemos
que Bolívar fue un prócer, un genio. Sucre fue un gran estratega y táctico. De acuerdo a las descripciones que nos ha hecho el expositor, vimos exactamente cómo actuó, cómo se empeñó, cómo buscó, en qué momento había que actuar a esa batalla de él. Eso es muy significativo y muy importante dentro del campo. Si abundamos un poquito para no entrar y quitarles tiempo a ustedes, analicemos Bolívar, Sucre y Córdoba. En Bolívar había el estratega, el geopolítico, el político. En Sucre estaba el militar compuesto por los conceptos clarísimos de estrategia y táctica. En Córdoba estaba el táctico, el hombre del combate, el hombre de la lucha, el hombre del soldado. Eso es significativo entenderlo para complementar todo lo que nos ha recordado el historiador Abello. De manera que, si nosotros tenemos en cuenta a esos personajes, y se me queda San Martín. Sí, ellos saben. Me queda San Martín. San Martín fue un militar total, con formación militar en España. Él llegó al grado de coronel en el ejército español, con un conocimiento claro de esas 3 o 4 partes de la ciencia militar a los que me he referido. Un hombre muy significativo e importante, tan importante que supo en qué momento había que retirarse y cederle el campo al libertador Simón Bolívar. Él entendió que Bolívar tenía en su mente el concepto amplio de lo que era América, de lo que él quería buscar para nosotros. Hemos despilfarrado muchas alcances, como político, como militar y como estratega. No quiero entrar en más detalles porque podríamos hablar mucho con relación a esos puntos específicos de la parte militar que nos ha recordado muy bien el conferencista. Ha sido indudablemente un grupo de conferencias de enseñanza más que de recuerdo, porque hay muchas de estas cosas que nos ha traído el doctor Abello que están regadas en la historia, regadas en libros, regadas en comentarios, regadas en procesos de historia. Pero este trabajo nos ha permitido a nosotros, como amantes de la historia, concretar conocimientos y recordar cosas significativas y muy importantes de los temas que él ha tratado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Muy interesante su intervención y muy valiosa. Muchas gracias, mi compañero. Ha sido muy brillante su intervención. Gracias. Doctor Abello, es la siguiente. Para mí, sin lugar a dudas, las guerras de independencia nuestra fueron eminentemente una guerra civil. Y una prueba de ello es el tiempo enorme que se demoró España en reconocernos como estados independientes. Sin embargo, hay algunos tratadistas o historiadores que manifiestan que esta fue una guerra internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, inicialmente es una guerra civil que se produce ¿por qué? Porque Napoleón invade a España,
queda el rey en prisión. Entonces, supuestamente, los cabildos se organizan parecido a como estaban haciendo en España a favor de Fernando VII. Aquí, si uno recuerda, el 20 de julio la gente gritaba: abajo el mal gobierno, viva el rey. El mal gobierno era del Amari Borbón, que estaba aquí gobernando, pero ellos estaban con el rey de España, los indígenas. Inclusive cuando hubo la famosa esa rebelión aquí, en que participó el último descendiente de los Chipchas, Ambrosio Prisco, a él no lo matan ni nada cuando lo ponen preso, sino que lo mandan a Cartagena, que se vaya a Tierra Caliente, que eso le sentaba mal a los indígenas de Tierra Fría. Entonces, digamos que inicialmente fue una guerra civil, pero ya después, en el curso de esa guerra, y que se va pues convirtiendo en algo irrevocable, viene una guerra de liberación. Entonces, lo que están haciendo Sucre y Bolívar ya en Perú es una guerra de liberación, ¿no? Donde hay algunos visos todavía de guerra civil, pero es una guerra de liberación. Es la que gana, ¿no? Es la que lleva pues, a la libertad. Sí, porque la división entre españoles europeos y españoles americanos se establece, para determinarla en un momento, en 1794. Cuando Sí. quiera que viene la guerra de los Pasquines, la detención de Nariño, la acusación de una conspiración general de los rosaristas contra las autoridades españolas. Y Sí, entonces bueno, su desarrollo es fundamentalmente ese tema: españoles europeos, españoles americanos. La palabra americanos, como usted lo anota, la venimos a utilizar después de Miranda, 1812, 1814 y demás. Pero de resto, en todo momento éramos españoles americanos, españoles europeos. Esa es la realidad. Y una de las cuestiones que pone fin la batalla de Ayacucho es a esa guerra civil, que fue una guerra con todas las características, pues, tenebrosa, pues, por poner un solo adjetivo. No, y entonces, también hay una cosa, ¿no? Que era una guerra entre hermanos, indudablemente, inclusive antes de la batalla de Ayacucho, muchos de ellos... Sí, señor, lo que usted está notando. Había parientes que estaban en el otro bando, había hermanos que estaban el uno en un lado y el otro en el otro, primos, cosas de si la memoria no me falla, un coronel Tafur que llama a su hermano, el uno era español y el otro peleaba en las filas patriotas, llama a un hermano y se despide de él y simplemente dice: vamos a ver qué resulta de esta batalla. San Martín gana todos sus galones como oficial del ejército español, porque él era sin lugar a dudas, ¿no? Y era un hombre extraordinario también, un hombre muy valioso. Sí. Hay que reconocer todo lo que hicieron, pero el que logra ya la libertad continental, ni siquiera la del Perú nada más, la libertad continental, son Bolívar y Sucre en Ayacucho. De acuerdo, gracias. Sí, el almirante ya pudo corregir su situación. Almirante, porque yo le tenía una respuesta a un interrogante que usted había dejado en pasada oportunidad. No, sigue subiendo las escaleras, no ha llegado. Está en Chapinero. No volvió. Está lento, bueno, se la guardo para la otra. Parece que no volvió. No hice referencia al aspecto de la Marina en esa guerra del Perú, que fue importantísimo, fue muy trascendental, porque estábamos ubicados en lo de Ayacucho, pero la Marina, el almirante Geis, todas esas gentes, hubo unos combates, unas cosas extraordinarias en el mar, y Callao era clave en todo momento, y los marinos jugaron un papel también en la independencia, pero trascendental, ¿no? Hablarlo con el almirante en otra oportunidad. Creo que la conferencia fue lo suficientemente importante para dejarlos tranquilos a todos. En realidad ha sido algo muy trascendente oír a Alberto Abello en el día de hoy, porque francamente abarcó el tema en una forma verdaderamente admirable. Las palabras de mi coronel Armario también fueron sumamente iluminantes. No, y al almirante tenemos que oírlo en otra oportunidad. Claro. Es muy importante. Es importantísimo, pero no pudo entrar. No está ahí. No está, salió. ¿Le salió? Sí. Bueno,
Entonces, muchas gracias a todos por tu presencia, por su interés y sobre todo por seguirnos en este esfuerzo enorme que estamos haciendo para aclarar varios puntos de la historia a través de personajes muy ilustrados, como los hemos visto y los hemos escuchado aquí en este programa. El próximo jueves tendremos al doctor Oscar Monroy en otra conferencia consecuente a su primera intervención. Muchas gracias por su audiencia, un gran abrazo y les deseo una feliz noche. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Y Alberto y a todos. Gracias a ustedes, ha sido muy, muy grato verlos. Gentil, un abrazo. Un abrazo también.